Bienvenidos a The Debate. En este espacio exploramos el discurso riguroso y las múltiples perspectivas sobre los temas más transformadores de nuestro entorno. Hoy nos convoca una noticia que francamente ha sacudido los cimientos del marketing digital. Hablo de la reciente adquisición por parte de Meta de la inteligencia artificial Manus, por aproximadamente $2.000 millones. Que es una cifra monumental, sobre todo para una herramienta que no tiene ni un año de existencia. Recordemos que fue anunciada apenas en marzo de 2025. Y bueno, en su primer año ya generó cerca de $5 millones en ingresos recurrentes. Exacto. Y la pregunta central que va a estructurar nuestro análisis hoy es: ¿cómo cambiará esta adquisición el futuro de las personas y de los negocios? O sea, ¿qué es exactamente Manus y qué busca Meta al integrar esta tecnología en sus plataformas? Porque desde mi perspectiva, yo estoy convencido de que Manus representa una revolución tecnológica. Al ser un agente autónomo, democratizará la creación de campañas, cumpliendo por fin la visión de Meta de hacer la publicidad accesible y sin fricciones para cualquier emprendedor. Yo lo analizo desde una óptica mucho más cauta. Sostengo que, si bien la tecnología de automatización es muy avanzada a nivel técnico, delegar tu estrategia de negocios a esta IA crea una peligrosa ilusión de velocidad, donde los errores estratégicos se multiplican para los novatos que carecen de los fundamentos para auditar a la máquina. Para entrar en materia, creo que debemos dejar clarísimo qué es Manus a nivel operativo, porque a diferencia de los modelos de lenguaje a los que ya estamos acostumbrados, Manus no solo conversa, es un agente ejecutor. Tiene la capacidad de tomar el control de la interfaz de tu computadora y ejecutar tareas complejas de principio a fin. Mueve el cursor, abre pestañas, estructura datos. Básicamente pasa de ser un consultor a un operador activo. Exactamente. Puede crear diapositivas, estructurar hojas de cálculo, diseñar sitios web y de manera inminente gestionar campañas de publicidad completas en Meta. Y aquí es donde la compra por $2.000 millones cobra sentido. El objetivo de Meta es eliminar la barrera técnica del administrador de anuncios. Quieren que cualquier dueño de negocio pueda pautar fácilmente, sin tener que entender de segmentaciones complejas o estructuras Advanced Plus. Si esa fricción desaparece, los ingresos de la plataforma van a aumentar masivamente. Entiendo la tesis comercial, claro. Eliminar la fricción significa que el pequeño empresario gastará su dinero más rápido. Pero mi pregunta es si eso se traduce en resultados reales para el negocio o solo en más ingresos para Meta. Porque, la evidencia de las pruebas tempranas nos muestra un panorama bastante preocupante en cuanto al retorno de inversión. Marca de chocolates saludables en México. Manus recibió una instrucción increíblemente simple y en solo 20 minutos analizó la página web, extrajo su identidad visual, identificó la propuesta de valor y creó perfiles de audiencia súper precisos. Sí, recuerdo el caso. Definió a Elena, la millennial consciente de su salud, y a Javier, el entusiasta del fitness. Exacto. Y no se quedó en la teoría. Diseñó imágenes, redactó textos y estructuró reportes. Estamos hablando de un nivel de autonomía que reduce semanas de trabajo de una agencia a un par de minutos. Como punto de partida para un e-commerce emergente, el valor es incalculable. Es una proeza de extracción de datos, no lo niego. Pero de nada sirve extraer información en 20 minutos si la ejecución táctica posterior destruye el retorno de inversión del cliente. Y ahí es donde el caso de Teria revela fallas estructurales que literalmente quebrarían a un pequeño negocio. ¿A qué te refieres con destruir el retorno? Porque el análisis de audiencia fue muy acertado. Me refiero a la asignación de capital. Manus recomendó asignar el 70% de un presupuesto mensual de $3.000 a objetivos de reconocimiento y tráfico. Para una marca de e-commerce que busca ventas directas, destinar casi todo a campañas de tope de embudo es un error técnico gravísimo. Pero a nivel teórico, el embudo de ventas clásico sugiere empezar por el reconocimiento de marca para nutrir a la audiencia. Manus seguramente basó esa decisión en la documentación oficial de Meta. Y ese es exactamente el problema de depender de un agente sin criterio empírico. La teoría de los manuales dice una cosa, pero la práctica demuestra que para un e-commerce con presupuesto limitado, debes optimizar para conversiones a compra desde el día 1. Mi tesis es que el uso de Manus por personas sin experiencia no mejora los resultados, simplemente automatiza la mediocridad a una velocidad alarmante. Ese es un punto álido respecto a la estrategia de puja, te lo concedo. Pero fíjate en lo que pasa a nivel de integración.
Un novato podría no notar la diferencia entre optimizar para tráfico o para conversión al inicio, pero no podemos ignorar el ecosistema de herramientas que Manus orquesta por sí solo para compensar esas curvas de aprendizaje. Te refieres a los creativos. Así es. Manus se conectó de manera autónoma a Nano Banana para crear visuales coherentes con la temática espacial de la marca. Generó anuncios adaptados a diferentes etapas del embudo. Un mensaje educativo para usuarios nuevos y un mensaje de escasez para quienes abandonaron el carrito. Generó imágenes, ¿sí? Pero ¿analizaste esas imágenes con detenimiento? Mantuvo la estética editorial, identificó la paleta de colores exacta de la marca e incluso organizó un diseño asimétrico para el mockup de la página web, optimizado para la tasa de conversión. Me cuesta aceptar esa visión de éxito cuando revisamos el contexto de esos entregables. Sí, usó los colores correctos, pero la IA inventó e insertó logos completamente distintos e inconsistentes en cada una de las imágenes. Una marca comercial no puede salir al mercado con una identidad visual fracturada. Es el equivalente a que un diseñador junior te entregue 5 anuncios con 5 versiones diferentes de tu logo. Es un prototipo rápido, un borrador sobre el cual iterar. Pero el problema escala cuando pasamos al video. Manus se conectó a Veo 3.1 para animar esas imágenes y el resultado fue una animación cuya física simplemente no tenía sentido. El empaque se deformaba y el error de contexto más grave ocurrió al momento de agregar la voz en off. Supongo que vas a mencionar el problema del acento. Totalmente. Esteria vende exclusivamente en México. Manus redactó guiones resaltando los beneficios sin gluten, lo cual está bien, pero al generar la voz utilizó un acento marcadamente de España. Cuando el usuario le pidió que corrigiera el acento para la audiencia mexicana, Manus admitió su incapacidad para hacerlo. Porque carecía de integración directa con herramientas de clonación de voz más avanzadas en ese momento. Y eso requirió que el usuario interviniera manualmente, saliera del flujo de manos, entrara a Eleven Labs, seleccionara una voz y sincronizara el audio. Esto anula la premisa de la autonomía absoluta. La IA hoy es incapaz de mantener la coherencia sin un supervisor humano experto. Entiendo la frustración con esos detalles, pero hay que ponerlo en perspectiva. Los errores de integración con herramientas de terceros como la generación de voz o las alucinaciones físicas en video son problemas transitorios. Se van a resolver a medida que los modelos multimodales nativos de Meta maduren. Lo que realmente cambia el juego es la capacidad analítica que ya posee hoy. ¿Capacidad analítica o simplemente capacidad de lectura de datos? Análisis profundo. Cuando se le pidió a Manus revisar un reporte de métricas complejas de los últimos 30 días, extrajo datos precisos de forma impecable. Identificó el gasto, el valor de conversión, calculó el ROAS exacto de 3.52 y el costo por adquisición. Leer un panel de control no es análisis estratégico. Pero no se quedó en la lectura pasiva. Notó que el valor promedio del pedido estaba bajando y sugirió tácticas de ventas cruzadas. Recomendó implementar bundles o combos personalizables. Esa es una dirección estratégica real que un dueño de negocio promedio rara vez deduce por sí solo mirando una hoja de Excel. Esos diagnósticos retrospectivos pueden impresionar a primera vista, te lo concedo. Sugerir un bundle es una buena práctica estándar, pero esa aparente inteligencia revela una peligrosa miopía cuando le pedimos a la IA que asigne presupuestos a futuro. ¿Por qué lo llamas miopía si está basando sus decisiones en datos empíricos de la cuenta? Porque carece de contexto temporal y de sentido común de mercado. Tomemos los datos de ese mismo reporte que mencionas. Al pedirle a Manus que optimizara la campaña basándose en esos resultados, su lógica fue mecánica. Mover el dinero de las campañas con ROAS bajo hacia las campañas con ROAS alto. Lo cual es el principio básico de la optimización de pauta. Cortar lo que no funciona y escalar lo que sí. Sí, en un vacío teórico. Pero ¿cuál fue el resultado práctico? Recomendó incrementar en un 108% el presupuesto de una campaña de retargeting y para financiar eso, le quitó fondos a la campaña de adquisición del día de San Valentín. Claro, porque la campaña de retargeting siempre muestra un ROAS más alto al capturar la demanda ya existente. Pero la prueba se estaba realizando en pleno mes de febrero.
Si un emprendedor novato aprueba esa recomendación simplemente porque la IA sabe de números, secará la entrada de clientes nuevos y destruirá sus ventas en la fecha comercial más importante del mes. La inteligencia artificial no entiende la estacionalidad. Es un error de estacionalidad, sin duda. Confirma que la revisión humana es necesaria para dar contexto temporal. Y no solo eso, la ejecución técnica de esa recomendación fue igual de deficiente. Al tomar control del navegador para crear las campañas, Manus construyó una estructura 1 a 1 a 1. Una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio. Exactamente. Esa es la peor práctica posible para la optimización de algoritmos hoy en día. Ignoró por completo sus propias recomendaciones previas de probar públicos amplios. No configuró pruebas A/B. Al hacer una estructura 1 a 1 a 1, encajonó al algoritmo de Meta. No comparto esa conclusión tan fatalista porque juzga a la herramienta por sus iteraciones tempranas operando en una interfaz gráfica que no fue diseñada para bots. Es verdad que la estructura 1 a 1 a 1 es rudimentaria, pero el simple hecho de que un agente haya podido navegar por el administrador de anuncios, nombrar las campañas y configurar los eventos de conversión, todo de manera autónoma visualizando la pantalla, es un salto cuántico. Es un salto en automatización, pero un retroceso en estrategia. Pero ahí es donde entra la verdadera visión de Meta. Ellos ya están probando integrar un botón nativo de Manus AI directamente en las páginas de Facebook de los negocios. Cuando esto opere en el backend, sin necesidad de mover un cursor en la pantalla, la estructura de las campañas seguirá las mejores prácticas dictadas por el propio código de Meta. Y aquí es precisamente donde introduzco el concepto que considero más crítico en este debate: la ilusión de velocidad. ¿Te refieres al impacto psicológico en el usuario? Exacto. Hay un estudio fenomenal sobre el comportamiento de profesionales frente a asistentes de inteligencia artificial. Los resultados son una advertencia gigante para los anunciantes. El estudio demostró que los profesionales que utilizaron IA tardaron un 19% más de tiempo en completar sus tareas en comparación con quienes no la usaron. Por el tiempo invertido en la depuración y corrección del material generado, imagino. Así es. El tiempo que debían invertir en leer, auditar, identificar el error de contexto y corregir la estrategia superaba ampliamente el tiempo de hacerlo desde cero. Pero aquí viene el dato más peligroso. Cuando se les preguntó cómo percibían su rendimiento, afirmaron creer que la IA les había ahorrado un 20% de tiempo. Una desconexión total entre la percepción y la realidad. Esa es la ilusión de velocidad. Creemos que vamos rápido porque vemos a la máquina trabajando sola en el navegador, pero la realidad es que cuando los negocios deleguen todo a Manus, perderán horas supervisando a un sistema que comete errores de contexto constantes, o peor aún, perderán dinero real financiando campañas mal configuradas. Ese estudio que mencionas es clave, pero yo interpreto esos mismos datos sobre la adopción de IA de otra manera, respaldándome en la investigación reciente de Harvard y Platzi sobre el muro de la inteligencia artificial. El estudio que delimita las fronteras del conocimiento asistido. Ese estudio respalda empíricamente que la IA multiplica el éxito de manera asimétrica. Un experto, alguien con un nivel de competencia de 4/5, pasa a un nivel de 4.8 cuando utiliza inteligencia artificial. La IA lo eleva casi a la perfección. Es cierto que para los novatos existe un muro porque carecen del criterio para identificar las aberraciones estratégicas, como el error de San Valentín que mencionaste. Lo cual refuerza mi punto. Si Meta le pone el botón de Manus a millones de pequeños empresarios novatos, los van a estrellar contra ese muro. Al principio habrá una curva de aprendizaje, es natural en cualquier disrupción. Pero el impacto a largo plazo es que la fricción técnica desaparece. Esto va a obligar a las personas a dejar de ser simples operadores de botones en el administrador de anuncios. Ya no te pagarán por saber dónde hacer clic para crear un público similar. Entonces, ¿por qué te pagarán? Por tu pensamiento crítico. Manus hace el trabajo pesado y repetitivo, lo que obliga al humano a enfocarse en los verdaderos fundamentos del marketing, entender la psicología del consumidor, investigar por qué la gente compra y aportar el contexto cultural. El valor del criterio humano no se devalúa con Manus, al contrario, se vuelve el activo más caro y necesario del ecosistema. Estoy de acuerdo en que el pensamiento crítico será invaluable, pero asumes que el dueño de negocio promedio tiene el tiempo o el interés de convertirse en un estratega de alto nivel. Si Meta les vende la promesa de que Manus hace todo por ti,
La mayoría no va a auditar la psicología del consumidor. Simplemente pondrán su tarjeta de crédito y dejarán que la máquina opere en piloto automático, alimentando la maquinaria financiera de Meta mientras sus propios negocios sufren rendimientos mediocres. Meta no tiene incentivos para quebrar a sus anunciantes. Si el negocio no ve un retorno de inversión, dejará de pautar. Por eso, el perfeccionamiento de Manus es una prioridad existencial para la compañía. Lo que Meta ha comprado por $2.000 millones no es una herramienta perfecta para el presente, es la arquitectura fundacional del futuro del comercio digital. Una arquitectura que, hoy por hoy, requiere andamios humanos muy robustos para no colapsar. Definitivamente. Para resumir mi postura en el debate de hoy, considero que esta adquisición marca un hito verdaderamente histórico. Estamos presenciando la transición de simplemente hacerle preguntas a una pantalla de texto a contar con un asistente ejecutivo y operativo, un agente que diseña estrategias, reportes interactivos y ejecuta campañas. Sus fallas actuales son problemas de software que se parcharán. En su madurez, Manus democratizará el acceso a herramientas analíticas que antes solo estaban disponibles para empresas con el capital para contratar grandes agencias. Es una síntesis justa de su potencial a futuro. Sin embargo, mi conclusión se mantiene firme en la precaución operativa inmediata. Aunque Manus es innegablemente una maravilla técnica, los líderes de negocios deben ser extremadamente escépticos sobre delegar el control financiero y estratégico de sus empresas. La inteligencia artificial actúa como un amplificador implacable de tu propio conocimiento. Un espejo de tus propias capacidades. Exacto. Si tienes fundamentos sólidos, multiplicará tu éxito y te ahorrará horas de ejecución manual. Pero si la utilizas desde la ignorancia, creyendo que la tecnología puede suplir la falta de visión empresarial, te estrellarás de frente contra el muro de la IA. Perderás dinero invirtiendo en objetivos incorrectos bajo la complaciente ilusión de velocidad. La tecnología puede ejecutar clics en una pantalla, pero el contexto, la empatía cultural y la visión a largo plazo, al menos por ahora, no son programables. Es un cierre contundente, y es innegable que a través de este intercambio convergemos en un punto fundamental. A pesar de la impresionante capacidad autónoma que Manus demuestra al navegar interfaces y cruzar datos, el criterio humano sigue siendo el filtro indispensable para el éxito. La tecnología elimina la barrera operativa, pero irónicamente acentúa la necesidad de dominar los principios estratégicos. Nos obliga a ser mejores pensadores, no solo operadores más rápidos. Exactamente. Por lo tanto, frente a este panorama inminente, la mejor inversión no es delegar ciegamente toda la operación a la máquina, sino fortalecer nuestro propio conocimiento para poder dirigirla con precisión. Agradecemos a todos por acompañarnos en este análisis profundo. Nos despedimos invitándolos a seguir cuestionando y reflexionando sobre cómo nos adaptaremos y evolucionaremos en esta nueva era de agentes autónomos. Hasta la próxima.